dice así: la exposición de tu palabra, de tus palabras nos da luz y da entendimiento. Entonces, si nosotros nos exponemos, lo que vamos a hacer aquí a continuación es exponernos a esa palabra, es estar atentos a lo que Dios quiere hacer con nosotros y a través de la Biblia, el mensaje que nos quiere dar. Así que oremos. Padre, te doy gracias por la vida de Juan Felipe, porque sabemos de que tú le has hablado, él ha dedicado tiempo, horas, ha sacrificado muchas cosas solamente para acercarse a ti y conocer el mensaje que tú tienes para con nosotros, Señor. Es como un mensajero, papá. Bendice, Señor, la vida de él, la de su familia, y permite que esta palabra sea de gran bendición. Solamente tú sabes el propósito de ella, si es de edificación, exhortación para cada uno de nosotros. Solamente tú sabes lo que tienes planeado para cada uno de nosotros en este gran mensaje. Te pedimos de que al exponernos a tu palabra, Señor, que es verdad, que es viva, que es poderosa, haya un cambio en nuestro pensamiento, en nuestra manera de actuar y por ende en los resultados que vamos a tener en nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, familia, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Antes de empezar, quiero recordarle a todos los jóvenes que este sábado a las 7 tenemos Guerreros y Princesas para todos los jóvenes solteros de cualquier edad, mayores de 18 años. Este mes en Jóvenes estamos tratando sobre la Biblia o hablando sobre la Biblia, pero vamos a hacer una actividad especial para las mujeres, un spa. Así que venga preparada para pasar también un buen tiempo. Los hombres ya nos estamos preparando para maquillarlas. Si ustedes no conocen mi talento oculto, si la predicación no me funciona algún día, puedo empezar. Mentira, los hombres vamos a hacer otra actividad, vamos a hablar sobre cómo santificar luego más adelante a nuestras esposas con la palabra, no se asusten, pero para que venga y se motive. Rápido recorderis, si usted no vino el miércoles o no hizo la prédica del miércoles, vamos a empezar este mes una nueva serie que va a tratar sobre las relaciones. Las relaciones basadas en Efesios capítulo 5, versículo 21 hasta el capítulo 6, versículo 9. Y ahí vamos a estar hablando de las relaciones de acuerdo a Dios, y vimos rápidamente que era lo que sigue lógicamente lo que vimos de los mandamientos, porque los mandamientos a la final se trata de mi relación con Dios, que son los 4 primeros, y la relación con el prójimo, los otros 6 mandamientos, ¿sí? Entonces ahorita tenemos que entrar en detalle, ahora cómo me relaciono. Y estuvimos viendo, ¿no?, que el tipo de relación que Dios pide ahí en Efesios se basa en 6 principalmente, ¿no?, entre padre, hijo, esposo, esposa, jefe y empleado. Y es lo que vamos a estar tocando este mes. Pero también vimos que según eso, solamente los hijos de Dios tienen la capacidad de vivir ese tipo de relaciones de la forma de Dios. Porque vimos que continuamente se nos compara de que tenemos que ser como Jesús o para Jesús o como Cristo, y eso solamente lo puede hacer un hijo de Dios, ¿sí? Pero vimos que es muy importante las relaciones, porque vimos que era la consecuencia natural de la predicación del evangelio, ¿cierto? Acercar, tener relaciones, que es la evidencia más visible que tenemos de que somos salvos, somos hijos y conocemos a Dios, y que esas relaciones justamente es la evidencia, porque ahí manifestamos el amor de Dios que hemos recibido. De hecho, se nos manda a tener un amor genuino, no fingido. Y por eso tenemos que aprender a través de la Biblia a relacionarnos. Y que por eso mismo Dios mismo se manifiesta relacionalmente hablando de ese 3 tipos de relaciones que habla Efesios. Dios se manifiesta como esposo, Dios se manifiesta como padre, y Dios se manifiesta como el jefe, el big boss, ¿cierto? El Señor. Y nosotros, si queremos tener una buena relación con Dios, tenemos que aprender a relacionarnos con Dios de las 3 formas, ¿cierto? Porque ahí es donde aprendemos para luego ir y hacerlo con nuestro prójimo. Pero evidentemente vimos
que son también muy importantes porque ayuda al propósito de Dios de formar a Cristo en nosotros. Eso de que como Cristo en Cristo es lo que nos debe motivar a crecer, a ser como Jesús. Y que por eso la Biblia deja claramente expreso que Dios usa a mi prójimo para moldearme, ¿sí? Y por eso la Biblia dice que así como el hierro afila el hierro, de esa misma manera el amigo afila al amigo, ¿cierto? Y que vimos que obviamente entonces todos son conexiones de Dios, porque parece ser que la única conexión divina es cuando viene alguien a darme plata, entonces hay una conexión divina del Señor. No, también alguien cuando viene a sacarle la rabia es una conexión de Dios, porque está formándolo a usted, ¿sí? Y vimos que hay de lijas a lijas, ¿no? Funcionaría como una lija, que hay unas lijitas muy buenas, parecen pulidoras, ¿cierto? Hay otras lijas más suaves, ¿sí? Pero que usted también es la lija para otro. Usted no es una esponja, ¿sí? Y si fuera una esponja, sería una esponja de brillo. O sea, entre todos. Pero es así que yo crezco, es así que yo cumplo mi llamado, y por eso yo no puedo huir cuando pasan cosas duras. Por eso yo tengo que ver la importancia de tener buenas relaciones por muy duro que sea. Y que evidentemente hay momentos que son muy, muy duros, y cada uno puede tener acá experiencias muy complicadas para tener una buena relación con alguien, sobre todo de las 6 categorías que Dios habla, porque claro, alguien que su padre le abusó no va a ser igual de fácil, alguien que el jefe le robó, alguien que su esposo le fue infiel, o sea, son grandes retos, y por eso vimos que dependíamos del poder de Dios, pero al final vimos que por eso se nos da una herramienta, si pudiéramos decirlo así. O sea, en toda esta serie vamos a decir cómo cocinar un buen padre, cómo cocinar un buen esposo, pero de nada sirve que se le dé a usted todas las instrucciones de cómo cocinar un buen esposo si usted no tiene el horno, ¿cierto? Si usted no tiene la herramienta para seguir la instrucción. Entonces vimos que aún en la dificultad que hay innata de las relaciones, para todos es difícil, porque todos obviamente somos pecadores, y relacionarse con pecadores es complicado, ¿cierto? Pero Dios nos dio una gran herramienta para lograrlo, y eso es justamente de lo que vamos a hablar. Y hoy vamos a hablar del tema rebosantes, porque esa gran herramienta que se nos fue a la llenura del Espíritu, y Dios quiere que seamos llenos de su Espíritu, y eso lo vemos en el texto, ¿no? No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida, en cambio sean llenas del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón, y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Ahí hablamos que ese sometimiento es estar bajo sujeción, y que claro, ahí es donde las relaciones con Dios empiezan complicadas. ¿Cómo un padre va a estar bajo sujeción con el hijo? Porque es unos a otros. ¿Cómo el esposo va a estar bajo sujeción con la esposa? O sea, hay veces pensamos que solo es la mujer, porque no sé por qué, por alguna razón Dios específicamente le pide a la mujer que se sujete, ¿cierto? Cosas raras de la vida, pero eso es para todos, y vimos que justamente es por el servicio que Dios espera que tengamos como siervo. Por eso le animo, para que usted pueda entender por lo menos lo base o lo general de la serie, que vea la introducción que dimos el miércoles. Pero todos los televidentes fallan, no, solo el mío. Bueno, pero él es más, o sea, ahí empieza a hablar de las relaciones. Obviamente es porque tiene todo que ver con lo que viene hablando antes, o sea, es un conector, es algo adicional de lo que viene hablando. ¿Y cuál es la instrucción de la que él viene hablando? Pues obviamente viene hablando de esto, ¿no? De ser llenos del Espíritu. Esa es la instrucción primaria, y luego empieza a dar unos resultados de esto, y dice, y aparte hay un resultado adicional, y es ser llenos del Espíritu, y eso es justamente lo que vamos a hablar hoy.
Rápidamente voy a hablar unas cosas que nos van a servir como base para poder entender un poco este tema. No me voy a demorar mucho en esto. Manifestaciones tridimensionales del Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, la Biblia muestra que se manifiesta en 3 lugares o en 3 dimensiones para nosotros. Está con nosotros, que viene siendo la palomita que está ahí usando la figura de paloma que usa la Biblia del Espíritu, ¿cierto? Está con nosotros, pero también habla de que también puede llegar a estar en nosotros. Es cuando ya la palomita se le metió, ¿cierto? Pero luego también habla de otra dimensión y es que puede estar sobre nosotros. Es cuando ya la palomita tomó total control y solo se ve la palomita. ¿Listo? Ahora, el con nosotros. Juan 14, 17, Jesús hablándole a sus discípulos y explicándole la promesa del Consolador. Ahí me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes. En ese momento el Espíritu Santo estaba al lado, no estaba adentro, ¿cierto? Porque obviamente la llegada del Espíritu Santo a nuestras vidas solo pasa después de la muerte y resurrección de Jesucristo, ¿cierto? O sea, esa era una promesa que ellos todavía no tenían. ¿Por qué? Porque todavía de alguna manera estaban en el mundo, o sea, todavía no eran cristianos, no eran hijos de Dios, porque solo puedo ser hijo a través de la obra de Cristo. ¿Listo? Y esa es la realidad, o sea, el Espíritu Santo, como es omnipresente, está en todo el mundo, pero no significa que esté en todo el mundo, ¿sí? O sea, en este momento Él está ahí donde están cometiendo un asesinato. Él en este momento está ahí con las personas que están blasfemando el nombre de Dios. ¿Y cuál es su función en ese momento? Traer, como dijo Jesús en lo que viene explicando ahí, traer convicción de pecado, justicia y juicio. O sea, en algún momento, si usted es hijo de Dios, el Espíritu Santo estuvo con usted todo el tiempo ahí hablándole, hablándole continuamente a su corazón para que se arrepintiera y creyera en el Evangelio. Esa es su única función hasta que usted realmente crea el Evangelio. Va a estar ahí, esa vocecita que no lo dejaba en paz, y por eso usted y yo estamos acá, ¿cierto? También dice la Biblia, o nos muestra en 2 Tesalonicenses 2:7, que pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta el que la detiene se quite del medio. Ahí está hablando del Espíritu Santo y está hablando de la mayor manifestación del mal, que va a ser el momento en que se revele el anticristo. O sea que el Espíritu Santo también está con nosotros en este mundo, evitando que se manifieste toda la maldad posible. O sea, este mundo ya no es un caos, ya es un poco, pero no se manifiesta todo el potencial de maldad, porque el Espíritu Santo está evitando que eso pase. Pero en el momento del rapto, cuando venga Jesús y los hijos de Dios sean raptados, también se va a ir el Espíritu Santo y ahí se va a poner la cosa, yo qué le digo, ¿no? No hay obstáculo para el mal. Gracias a Dios a mí ya me compraron el tiquete para arriba, entonces espero que no hacerlo, ¿cierto? Ahora yo no le recomiendo que usted esté en vacaciones acá en ese momento, ¿cierto? A ver, duro. Pero luego dice la Biblia que va a estar que esa es la promesa que Jesús les hizo luego, y después estará en ustedes, ¿cierto? Ahora, eso cuando se cumple, Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿De cuál promesa? Pues de la que Jesús les dijo a ellos, ¿no? Pero ahí está hablando para todos nosotros. Entonces, en el momento en que usted oye el Evangelio, porque tiene que oír el Evangelio y tiene que creer el Evangelio, en el momento en que usted oye y cree el Evangelio, pasan muchas cosas. Cambia su corazón, se le da nueva vida, se vuelve hijo, y entre todas esas cosas llega y Dios y pone y nos sella con su Espíritu Santo. Ese sello es ese sello
que usan para los ganados, para marcar, ¿sí? Con fuego, no sé si usted ha visto, esos sellitos que usted ponía en el colegio que se va con agua, no, es un sello permanente, es un sello que siempre va a estar ahí porque usted es hijo de Dios. Y entonces en ese momento es que el Espíritu Santo entra. Ahora, ¿cómo entra? Solo para los que entró pueden ser llenos por él, ¿cierto? Por eso es que esto solo es para alguien que ha creído, se ha arrepentido y ha nacido de nuevo, ¿cierto? Hasta ahí, claro. La otra forma, ¿no? La de sobre, pues no la vamos a explicar acá. Si usted la quiere conocer, pues pídale a los diáconos, a los líderes, venga, yo quiero saber el proceso de discipulado, porque en el módulo de membresía explicamos todo bien. ¿Listo? Ahora, tenemos que ver entonces cómo son las formas de ser lleno o las manifestaciones de ser lleno. Y cuando nosotros hablamos uno obviamente cuando ve a alguien lleno, como que una lo identifica, ¿cierto? Por todo, la cara, los gestos, la forma de andar hay veces, ¿sí? O sea, todo muestra que es lleno. Entonces, algo parecido pasa con la llenura del Espíritu. Cuando nosotros nos hablan de la llenura del Espíritu, inmediatamente, o por la cultura en que vivimos, muchos de una pensamos en las grandes manifestaciones que pueden pasar, ¿no? Del Espíritu, que alguien se caiga, que alguien empiece a hablar en lenguas, que tenga visiones, que tenga, o sea, cosas tremendas de Dios, ¿cierto? Y eso efectivamente la Biblia lo dice, ¿no? En Hechos 2:4, obviamente la primera llenura del Espíritu Santo vino manifestada por hablar en lenguas. Hechos 4:31 dice que pues, no tuvieron una manifestación personal, pero el lugar donde estuvo tembló, ¿sí? Y tuvieron un valor sobrenatural para predicar. Y Pablo, por ejemplo, también fue lleno del Espíritu Santo y dice la Biblia que bueno, se le cayeron como unas escamas de los ojos y pudo volver a ver. Entonces, efectivamente la Biblia sí habla de que hay manifestaciones o que hay cosas, de hecho muestra que la gente oraba para ser llena del Espíritu Santo por otro, ¿cierto? Los apóstoles llegaban a un lugar y oraban, imponían manos para que el Espíritu Santo llenara, ¿sí? Y esa es tal vez la forma más conocida que usted y yo tenemos o experimentamos hoy en día de la llenura del Espíritu Santo, una manifestación, un evento, una vigilia. Por eso es que cuando hay ese tipo de eventos venimos como emocionados, ¿no? Como esperando algo, ¿cierto? Cuando se nos dice que viene alguien con el poder de Dios, uno quiere algo, un toque, caerse, alguna cosa quiere que pase, ¿sí? Y eso es cierto y la Biblia lo muestra y por eso lo hacemos también. Sin embargo, eso no significa que cuando pase eso necesariamente hay llenura del Espíritu. Puede ser solo un toque del Espíritu, que es diferente. O sea, puede que haya acá un evento, ¿no? Y usted se caiga, hable en lenguas y no significa que ha salido lleno del Espíritu, solamente que el Espíritu Santo lo tocó. También puede pasar, claro, que hay una manifestación como evidencia de la llenura. O puede pasar que usted no sintió nada, pero salió lleno del Espíritu. ¿Cómo sabe uno entonces cuando es lleno del Espíritu? Bueno, pues todos sabemos que estar llenos de frijoles y estar llenos de agua son dos cosas totalmente diferentes, ¿cierto? Se siente diferente y produce cosas diferentes también, que no voy a detallar. Pero lo mismo pasa, cuando yo entiendo qué produce la llenura, pues voy a poder saber si soy lleno o no, ¿sí? Y eso es lo que vamos a explorar con la Biblia. Ahora, Pablo dice y da la orden acá, no, sean llenos del Espíritu Santo. La Biblia dice el salmista en el Salmo 23:5, aderezan mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, ungen mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Mire el salmista dónde fue lleno o dónde está lleno. En presencia de sus angustiadores. No estaba en un culto de poder, no es que haya llegado un profeta a orar por él, nuevamente puede pasar y gloria a Dios cuando pasa, pero acá está en presencia de sus angustiadores, en el lugar que usted no espera. O sea que hay una llenura que no pasa en comunidad.
Hay una llenura que no acontece en esos tiempos especiales o extraordinarios, porque igual sabemos que no todos los cultos hay llenura del Espíritu, ¿cierto? Pues imagínense esto cada 8 días todo acá caídos, pues sería chévere, pero no pasa, ¿sí? Pero Pablo dice, sean llenos del Espíritu. Él está dando una orden, es un mandato. Dice el doctor Bob Utley, que es un doctor en lenguas bíblicas, que la forma en que está escrito está en presente pasivo imperativo, en el griego, en el original. Y lo que significa literalmente es, tú debes continuamente ser lleno del Espíritu. Tú debes continuamente, tampoco en un presente continuo, ser lleno del Espíritu. O sea, este es un mandato para todos los días. Así como usted come todos los días para llenarse todos los días, usted no puede decir, ay, como hoy me llené, que el domingo no come como un poquito más, ¿cierto? Entonces esto me cansa para toda la semana. No, todos los días. O sea que Pablo no puede estar hablando de la llenura de esos eventos extraordinarios que Dios hace, porque usted todos los días no lo puede hacer, porque todos los días no pasa, porque de hecho hay lugares donde es imposible que pase siquiera una vez. Me explico. Por ejemplo, si usted va a un país musulmán, ¿será que ellos podrán hacer lo que hicimos hasta ahora? Cantar, danzar, orar, ministrar. Podrán hacer las actividades que hacemos durante la semana, que de jóvenes, que hagamos el Zoom, el 3x3. No puede hacer nada, ¿cierto? Solo, pues, eso pues, es muy complicado. Solo queda lo que usted haga en el secreto. Y este mandato entonces, si fuera así en lo público, no aplicaría para ellos, pero ese mandato aplica para ellos porque es algo que usted y yo tenemos la responsabilidad de hacer todos los días y de vivirlo todos los días. Y eso nos tiene que empezar a dejar una reflexión, ¿no? Si la forma en que usted vive su fe no sirve para cualquier parte del mundo, usted no está viviendo la fe verdadera. Si la forma en que usted hoy vive como hijo de Dios no le va a servir en la China y en la Conchinchina, entonces usted todavía no está viviendo el verdadero evangelio. Por eso acá está hablando de eso, de lo interno. Gloria a Dios, podemos reunirnos. Gloria a Dios, podemos expresar nuestra fe. Disfrutémoslo, aprovechémoslo, pero de nada sirve si no estamos haciendo lo esencial. Y él acá está diciendo, oiga, ustedes tienen que ser llenos, no es una opción. Es la vida normal de un cristiano debería ser esto. La vida normal de un hijo de Dios debería ser esto. Tenemos que buscar ser llenos del Espíritu continuamente, porque si no, pues obviamente vamos a desobedecer, pero vamos a ver los resultados entonces que esto genera. Ya leímos Efesios y vamos a ver algo. Después de que habla del sean llenos del Espíritu, empieza el primer gran resultado, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor. ¿En dónde? En el corazón. El primer resultado de la llenura del Espíritu es una adoración genuina. Es una adoración que sale del corazón, que se expresa, que se manifiesta. O sea, usted está tan lleno de Dios, está tan enamorado, ha visto su grandeza, está tan tragado que usted lo único que puede hacer es tratar de expresarlo con adoración, con palabras, con actos, con hechos. Esa es la verdadera adoración. La verdadera adoración es realmente cuando yo canto, alabo porque lo siento, porque quiero, porque lo anhelo. Es cuando yo sirvo a Dios porque anhelo servir, porque amo estar con Él, vivo con Él. Y eso es algo que nos tiene que dejar muchas enseñanzas, y es entonces que usted nunca va a adorar a Dios a menos que sea lleno del Espíritu.
Nada que usted haga para Dios, si no es con la llenura del Espíritu, agrada a Dios. Y eso ya es algo tremendo, ¿no? Por eso es que la Biblia dice que en el tribunal de Cristo, o sea, cuando venga el rapto y todo lo demás, que va a haber el tribunal de Cristo, que se nos va a premiar por nuestras obras, lo que hemos hecho para Dios, dice que hay una prueba de fuego, la prueba del Espíritu, donde cada una de las obras que usted y yo hicimos para Dios va a ser puesta en ese fuego. Y va a haber algunas obras que van a quedar en cenizas, desaparecidas. Solamente van a perdurar en el día del tribunal aquellas obras que usted hizo lleno del Espíritu Santo. Porque es la forma de adorar genuinamente. Y eso ya nos debería confrontar mucho, ¿no? Porque, a ver, hacer cosas para Dios ya cuesta. No es fácil. Orar, servir, cuesta. Imagínese usted, se está esforzando, está haciéndole tales para que llegue el día del juicio y diga, no, eso no sirvió. Sería tremendo, triste, horrible, ¿cierto? O sea, ya está costando, pero hagámoslo bien, ¿cierto? Hagamos para que sirva y para que traiga recompensa eterna al cielo, que diga, sí, lo hizo bien, tome su recompensa. De hecho es que es tremendo, ¿no? Lleno del Espíritu va a ser más fácil, más rápido y va a dar mejores resultados. Ya acá en la tierra es muy bueno, ¿cierto? Bueno, nosotros preferimos esforzarnos más, cansarnos más, desilusionarnos más porque no obtenemos lo que esperamos, ¿cierto? Y luego llegamos al cielo y tampoco sirvió. No, no aguanta, ¿sí? La verdadera adoración viene de la llenura del Espíritu, porque está hecho para ser en el Espíritu. Pero luego hablan hoy, den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya está hablando de un corazón agradecido en todo tiempo. Porque está tan lleno del Espíritu que ve a Dios en todo. Y esto pues si ya lo ponemos a nuestro tema, que son las relaciones, pues claro, ¿cómo no va a ser? Él es más las relaciones, o sea, las relaciones a la final van a ser el resultado natural, o las buenas relaciones, de tener los resultados anteriores. Una persona llena del Espíritu que adore a Dios, o sea, cambia la atmósfera donde está, ¿sí? El que está triste, dale, mira, yo no sé por qué con él, pues no porque tenga cara de payaso, es porque está lleno del Espíritu, ¿cierto? Pero aparte luego, imagínese si usted puede ver a Dios en lo que pasa, puede ver la conexión de Dios y da gracias de verdad. Señor, gracias por esto que pasó hoy con él que me dolió, porque tú me estás mostrando cuánto me falta amar, cuánto perdón falta en mí. Gracias porque estás obrando en mí. Usted ya no ve a la persona como su enemigo, usted ve a la persona con propósito, como instrumento en las manos de Dios. ¿Cómo eso no va a transformar relaciones? ¿Cómo eso no va a ser suficiente para que usted vea que el divorcio no, ¿cierto? Porque usted ve que, como hablamos el miércoles, ¿no? La lija favorita de Dios pues es su cónyuge, ¿sí? Y si usted da gracias y está, ¿no? Y de corazón. Por eso es que cuesta dar gracias a Dios en todo, porque solo está, o solo yo puedo hacerlo lleno del Espíritu, porque yo voy a vivir cosas duras y en las relaciones van a pasar cosas muy duras que nos van a doler, nos van a herir. Y no se trata de una gracia hipócrita, Señor, pues porque tocas gracias, no, está hablando del corazón. Solamente lleno del Espíritu yo puedo ver propósito, yo puedo entender lo que Dios está obrando en medio de las situaciones que me pasan. No hay otra forma, porque hay cosas que humanamente hablando son muy, muy, muy duras. Y yo tengo que empezar, por eso es que vemos que no necesariamente que haya una manifestación del Espíritu es que usted salió lleno, porque hay gente que cae acá y sale bravo, ¿no? Sale en el carro ya se le salió la paloma, dejó el plumero. No, eso no es así, ¿sí? Eso, no, pero el que es lleno del Espíritu, su resultado se evidencia después.
su resultado se empieza a evidenciar es en el día a día y más que todo en las relaciones. Las relaciones son la prueba de fuego para yo saber qué tan lleno estoy. Pero entonces ahí llega la pregunta, ¿cómo soy lleno del Espíritu? ¿Cómo hago, cierto? Porque si no es que me toque necesariamente, nuevamente puede pasar, Dios lo muestra, todo lo extraordinario, ¿cómo yo soy lleno del Espíritu diariamente? Para eso tenemos que ver un texto complementario a Colosenses 3:16 al 25. No lo vamos a leer por tiempo, pero ahí está para que usted lo estudie. Y si usted se pone a ver, pues vamos a ver fácilmente que está hablando de lo mismo. Para eso los vamos a comparar. ¿Listo? Acá tenemos los primeros versículos de cada uno. El de Efesios ya lo conocimos y el de Colosenses dice lo siguiente: que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Esposas, sujétense cada uno a su esposo como corresponde a quien pertenece. Y si usted sigue leyendo Colosenses, va a ver que va a hablar de las mismas 6 tipos de relaciones que habla Efesios. ¿Listo? Entonces, empecemos a analizar varias cositas acá muy interesantes. Primero, el versículo 19 de Efesios dice: cantando salmos, himnos, canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Pero, oh sorpresa, el versículo 16 en la parte final dice: canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Pero luego sigue, ¿no? Luego Efesios me habla de la gratitud y Colosenses, ¿saben qué? Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor y den gracias a Dios el Padre por medio de Jesús. O sea, también me está hablando de la gratitud. Pero hay más, luego ya empieza a hablar de someterse unos a otros y luego Efesios sigue la lista y Colosenses, ¿saben qué? Empieza de una con la lista y empieza con la sujeción. Eso es lo que conocemos en teología como textos paralelos, son textos en otro lado que están hablando exactamente de lo mismo. Alguno suma una cosa que otra, pero es para complementar, pero la esencia es lo mismo. O sea que tenemos los mismos 3 resultados de ser lleno del Espíritu en Colosenses que en Efesios. Hay adoración genuina, hay una gratitud de corazón y hay unas relaciones de Dios en sujeción, de la forma de Dios. ¿Listo? Hasta ahí todo claro, ¿cierto? Queda clara esa parte. Entonces, en base a eso, hagamos un poquito de matemática. ¿Listo? No sé si usted acuerda que en Baldor cuando le decían, mire, X es igual a 4 y Y es igual a 4, ¿usted qué puede concluir? Que son iguales, ¿cierto? Exactamente, ¿sí? Por lo tanto, X es igual a, ese es el Baldor de Coquito, ¿sí? Es la fala que usted entendió en el colegio. No sé que alguno está diciendo, no, yo pensé que no iba a volver a ver a Baldor en mi vida y lo vengo a ver en una iglesia. Problema de que pongan a un ingeniero a predicar, ¿sí? Pero si de pronto usted todavía está como la niña y todavía no ha entendido, atrás está el profe, se puede acercarse y él les puede explicar. Listo. Ahora, teniendo en cuenta esto, ¿qué está diciendo? ¿Cuál es la idea? Todo lo que produzca el mismo resultado podemos concluir que es lo mismo, ¿listo? Ya vimos que Efesios y Colosenses producía exactamente el mismo resultado. Entonces podemos concluir lo siguiente, que lo que viene antes me está hablando exactamente igual. O sea, ser llenos del Espíritu es lo mismo en Colosenses o es igual que el mensaje de Cristo con toda su riqueza, llene sus vidas, enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Ahí ya tenemos la fórmula, es para ser llenos del Espíritu. Y entonces no es tan complejo, por eso es que usted lo puede hacer todos los días.
Porque lo primero que pide es que la palabra more en abundancia. La Reina Valera lo dice de esta forma: la palabra de Cristo more en abundancia. Ahora, recordemos lo que es la instrucción: usted debe ser lleno continuamente del Espíritu. O sea, si lo trasladamos acá, entonces todos los días la palabra de Cristo tiene que morar, ¿cuánto? En abundancia en ustedes. Abundancia viene del griego mucho, exagerado, no poco. No el proverbio del día. Ouch. O sea, no. ¿Usted cómo puede pensar ser lleno del Espíritu si no es lleno de la palabra que el Espíritu inspiró? En abundancia. Esta es la tarea más grande que usted y yo tenemos en nuestro día. Y no es comer, y no es bañarnos, y no es ir a trabajar, es ir y conocer a nuestro Dios en abundancia. En la única fuente dada para conocerlo a Él, y es su palabra. O sea, usted puede estar seguro de algo: el día que usted no está con la palabra en abundancia, ese día usted no está lleno. Y por ende, ese día todo lo que usted hace no está adorando a Dios. Es un día perdido totalmente para la eternidad. Ya lo perdió. Perdió todo el día. Qué triste perder todo lo que usted hace en un día para lo eterno. ¿Saben? Por eso es que ahí están las relaciones, por eso es que está ahí la adoración. Todo lo que Dios nos pide que hagamos para Él, Dios se aseguró y espera que lo hagamos con Él. O sea, no es como que Dios le dice: vaya y perdone a su papá, y que usted vaya, se esfuerce solito, y luego llegue y lo logré. No. Lo que Él espera es: tenga buena relación con su padre, tenga buena relación con su cónyuge, tenga buenas relaciones en el trabajo, ame. Y usted va y mira, y lo que usted tiene que notar en la Biblia es decir: no puedo, es muy duro, me voy a Él, ayúdame. Y Él dice: hagámoslo juntos. Nada de lo que Dios pida Él espera que lo hagamos solos o que nos esforcemos para. Todo está hecho para que lo hagamos con Él. Todo lo que Él pide, humanamente hablando, es imposible. Por eso las relaciones de la forma de Dios es imposible. Es imposible humanamente hablando hacerlo. Usted no va a poder. De la forma de Dios. O sea, está diciendo: hágalo como Cristo, ame a su esposa como Cristo. ¿Usted cuándo en su humanidad puede cumplir eso? Sujétese a su esposo como al Señor. ¿Cuándo, mujeres, ustedes van a poder hacer eso humanamente hablando? Necesitan a Cristo. Necesitan su ayuda. Por eso es que lo primero es que el mensaje de Cristo, que está de Génesis a Apocalipsis, tiene que morar abundantemente en nosotros. Todo el mensaje. Por eso dice: con toda su riqueza. Nuestra meta más grande, lo que usted y yo tenemos que conocer más en toda la tierra, es su palabra. Y tiene que haber una abundante diferencia entre lo que usted conoce de la Biblia y lo que usted conoce de cualquier otra cosa. Llame, ¿cuál es su campo de expertise? Es profesor, es matemático, es ingeniero, programador. Y usted tiene que ser muy bueno en eso, pero cuando lo comparan con lo que usted conoce de la Biblia, tiene que haber una diferencia loca, abundantemente abismal. Por eso es que eso es algo que nos demanda esto. John Piper dice lo siguiente: las redes sociales tienen un propósito eterno en Dios: demostrar que era mentira, que no teníamos tiempo para Él. Yo en serio creo que el día del juicio, cuando Dios nos diga: pero usted, ¿por qué no estudió la Biblia lo suficiente? Y usted y yo digamos: no, pues que si usted supiera yo cómo estaba ocupado, Dios.
Yo creo que Dios va a sacar las horas de Netflix ahí. Y la lista de todas las series y películas que vimos en esta tierra. Y nos va a decir, ¿en serio no tenía tiempo? Y nuevamente no es que vaya y cancele Netflix y queme el televisor, no. Pero pues si tiene que hacerlo, hágalo, ¿no? Pero es que tiene que haber una diferencia abismal. Esta no es una opción para nosotros. Se supone que así vive un hijo de Dios. Por eso es que es un mandato, es una responsabilidad. Y por eso no es algo que yo ore para. Porque hoy los cristianos quieren orar para ser llenos. Señor, lléname, 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 lléname. Que no va a pasar nada. Usted va a salir sin voz, pero va a salir vacío si no hace lo que tiene que hacer. O la Biblia dice, ustedes piden, no piden, y luego cuando piden, piden mal. Porque acá es algo que yo tengo que hacer. Yo que sí puedo orar, Señor, ponme pasión por tu palabra, ponme mi determinación, eso sí puedo orar. Pero mágicamente Dios no me va a llenar porque sí, si yo no estoy haciendo lo que Dios pide que haga. Pero luego habla de otra parte, ¿no? Y es discipular. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Mire, hablando ya en términos de relaciones, ¿sería usted muy falto de amor que tenga la palabra de Cristo abundante en su corazón y usted no la comparta a la gente que usted ama o que usted dice amar? Porque eso es lo único que va a tener una transformación eterna para las personas que usted ama. Eso es lo único que va a afectar eternamente a la persona que usted ama. Entonces, obviamente, en términos de relación, lo que él está acá diciendo, oiga, ya hay una abundancia en su corazón, pues ahora enseñe, explique. Sería muy inhumano, ¿no? De mi parte, si Dios me muestra todo esto, yo no, esto es para mí, que ellos miren a ver cómo me van, ¿cierto? O sea, a ver, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios me dio una sabiduría, me dio un don, unos talentos para ayudar a mi prójimo. Y como de cualquier forma posible, así sea rayando el PowerPoint con colorcitos, pero de tal forma que quede claro. Usted y yo tenemos que entender que tenemos también que pedir, Señor, ayúdame a empezar a hablar. Porque es a través del evangelio, es a través de la predicación. Obvio, ¿cómo va a mejorar su relación con otro? Pues va a ser mucho más fácil si al otro también se le iluminó el evangelio. Porque ya va a tener la capacidad de tener la relación de Dios para con usted también. O sea, no es que por lógica hasta nos conviene, ¿cierto? Tengo que buscar la manera de predicar a tiempo, fuera de tiempo, de enseñar. Cada parte que Dios me vaya empezando a mostrar, y obviamente el círculo más cercano, los esposos, los hijos, esa es nuestra principal labor relacionalmente hablando. Hablar de Dios con la gente más cercana que Dios nos ha dado. Esa es nuestra principal labor relacionalmente hablando. Ahora, mucha gente dice, bueno, pero no es todo lo que usted sepa, no se trata de conocer mucho, evidentemente, ¿cierto? Eso no exime que hay que conocer mucho, pero yo también tengo que saber que tengo que aplicar lo que conozco. Y eso es justamente lo que Efesios dice antes. Antes de decir, sean llenos del Espíritu Santo, Pablo dice lo siguiente, tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. O sea, Pablo me está acá enseñando cómo hago para que esa palabra de Cristo en abundancia que yo voy a leer la ponga en práctica. ¿Cómo puedo yo hacer para que no solo sea leer y leer y leer y que nada pase, sino que realmente esa palabra cause llenura? Lo primero que Pablo habla ahí es de evaluarme. Tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Tengo que leer la palabra de Dios en abundante, primeramente para que
yo pueda sumergirme en ella, sumergir mi vida en ella, pasar el filtro de la Biblia y empezar a ver lo que hay en mí que no agrada a Dios, lo que hay en mí que me hace vivir neciamente delante de Dios. Todos los días, ahora pero es que es todos los días, porque usted y yo todos los días hacemos cosas necias, pero solo en la palabra de Dios yo puedo empezar a ver problemas de carácter, problemas que tal vez no se ven fácilmente. Pablo decía, yo sabía que era avaro porque leí en la palabra que era la avaricia. Si no, no me hubiera dado cuenta. Y de la misma manera, hay veces nosotros somos muy reactivos en nuestras relaciones. Vamos a Dios cuando ya todo está hecho un desastre, ¿cierto? Cuando ya nadie se habla, cuando esa casa parece un campo de concentración. O sea, ahí sí, Señor, perdóname, ayúdame. No, pero si yo todos los días estoy evaluándome en la palabra, yo me voy a empezar a dar cuenta en mi vida de cosas que no son fácilmente reconocibles. Actitudes de mi corazón, pensamientos, que si yo lo trato antes voy a evitar problemas en mis relaciones. Yo puedo empezar a ver formitas de una habladita, de un tonito maluquito y Dios me lo empieza a mostrar a través de la Biblia y más fácilmente entonces yo puedo ir donde mis hijos, donde mi esposa, lo que sea y digo, perdóname, no hablé como Cristo hubiera hablado en esto. Perdóname, te fallé, perdóname y fallé a Dios. Antes de que él se le salga el espíritu de pincher, ¿cierto? Y usted piensa, ¡wow! Sí, más fácil, ¿no? Cuando usted ya hirió, ya hizo daño y un mundo de cosas. La Biblia primeramente es para evaluarme. Toda la Biblia me muestra. En las instrucciones del Nuevo Testamento, pues obviamente es más fácil porque me dice qué hacer. Pero las historias que vemos en el Antiguo también me muestra o yo me puedo comparar con eso para saber qué haría Cristo. Esto me habla más como del pasado, ¿no? De las acciones que he hecho para evaluarme. ¿Yo qué hago? Normalmente en la noche yo rebobino mi día. Empiezo con Dios a evaluar mi día, cómo fue en la palabra, con lo que estoy leyendo y eso, y entonces ahí empiezo a darme cuenta, ¿no? De cositas. Uy, no hablé bien, cuando mi esposa dijo esto no pensé correctamente, ¿cierto? Y eso me lleva a poder evaluar y arrepentir y pedirle a Dios cambio. Sacar provecho, saquen el provecho de cada oportunidad en estos días malos. Esto es lo loco de Dios. Sacar provecho en los días malos. O sea, si el día es malo es porque usted qué cosa ve en lo malo. Pero acá está la cosa. Cuando yo tengo un corazón agradecido, un corazón que ve propósito en todo en Dios, que sabe que Dios tiene un propósito, yo sé que ningún día en Dios es malo en sí. Y cuando yo empiezo a evaluar en la Biblia, a mirar en la Biblia, yo empiezo a ver que eso en la humanidad que parece malo es una gran oportunidad de Dios para yo crecer, para yo conocerlo, para yo experimentarlo y para ver a Dios moverse en medio de esa dificultad, en medio de esa situación. O sea, usted puede decir, ahora no hay nada que hacer con esta relación. Mi papá y mi mamá no nos hablamos desde tiempo. No hay forma de restaurar ese matrimonio. Ya hemos divorciados yo no sé cuánto, ¿cierto? Yo ya no hablo, yo soy un mal trabajador, perdí el empleo. No hay forma, es que usted no sabe. Me violó, me tocó, usted no sabe lo que me dijo. Claro, eso es un día muy, muy malo. Son cosas malas, son cosas fuertes. Pero cuando usted abunda en la palabra, usted lo primero que va a pasar es que va a tener la fe bíblica, la fe que sabe que hay donde hay muerte hay resurrección, la fe que sabe que es capaz de sacar ríos en medio del desierto, la fe que sabe que sí es posible restaurar relaciones, porque usted va a ver a un Cristo que aún con todos sus pecados vino a restaurar, vio la oportunidad en medio
hay un versículo que me gusta, ¿no? Dios ve la perla en medio del fango. Dios ve la perla en medio del fango. El más grande milagro que Dios ha hecho es que usted esté sentado acá, que era pecador, enemigo de Dios, lo odiaba, lo aborrecía, pero Dios vio la oportunidad y cambió y transformó y sanó y restauró, lo hizo hijo, borrón. Cuando usted abunda en la palabra, usted ya no ve una relación que no sea posible de restaurar, porque como usted se ve a usted mismo y dijo, pues que a mí me restauraron mi relación con Dios. Sí es posible, sí es posible. Usted ve oportunidades donde nadie más ve, porque usted cree en el Dios, en el poder de Dios. Y lo último es discernir, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Esto ya me habla de planes, de futuros, de decisiones. El primero hablaba de cosas pasadas, el segundo me habla de situaciones presentes, luego el tercero ya me habla del futuro, porque la Biblia tiene un impacto en mis tres dimensiones. Y acá ya es cuando yo no sé qué hacer, qué decisiones. Todos sabemos, sobre todo en el matrimonio, que las causas más grandes de problemas son malas decisiones. Lo que más va a afectar su relación es tomar malas decisiones. Con su hijo, el colegio equivocado, con su familia, la ciudad, la casa, un trabajo equivocado. Yo tengo que ir a abundar en la palabra para ir afinando mi oído al oído de Dios, a la voz de Dios, digo. Y que para mí ya luego sea más sencillo saber y entender qué es lo que Dios quiere que haga. Someter todo a la palabra de Dios. Que no haya ni una decisión que yo tome que no busque la orientación, la guía y qué dice la Biblia sobre eso. Obviamente en la Biblia no le va a decir cásese con la desmechada o cosas así, pues no va a decir eso, ¿cierto? Pero la Biblia ya me muestra la base, los principios, y como hay un corazón que quiere, hay un corazón entrenado a escuchar a Dios, luego ahí sí más fácilmente el Espíritu Santo, como estoy lleno de Él, va a hacer lo que se supone que Él hacen los hijos de Dios. Los hijos de Dios son guiados por su Espíritu. La naturaleza, mi diario vivir debería ser guiado por el Espíritu Santo continuamente. Para el Hijo de Dios debería ser fácil escuchar la voz de su Dios. No debería ser algo complejo, algo como raro por ahí. ¿Se imagina cómo cambia su relación donde Dios le diga dónde meter a su hijo, dónde vivir, qué trabajo tener, cómo hablar, cuándo esperar? Todo cambia. Por eso es que las relaciones sin Dios, de la forma de Dios, es imposible vivirlas. Por eso sin la llenura del Espíritu, cuando hablemos de tal relación, si usted no está lleno, pues usted sabrá todo lo que tiene que hacer un padre según Dios, pues no va a tener la fuerza y la capacidad para hacerlo y se va a frustrar. Necesitamos ser llenos del Espíritu y con esto concluyo. A la final, la llenura del Espíritu se manifiesta en el fruto del Espíritu. En Gálatas, Pablo va diciendo, oiga, tienen que dejar que el Espíritu lo guíe. Como vemos, la guianza ya viene siendo lo último que trae la llenura del Espíritu. Y luego dice que cuando yo logro que el Espíritu me guíe, me empieza a hablar de las obras de la carne, cuando no lo dejo que me guíe, o sea, cuando yo no soy lleno. Y entonces ahí aparecen cosas que afectan mis relaciones, las iras, los enojos, los celos. Es interesante que en esa lista casi todo afecta a las relaciones. Pero luego dice, la clase de fruto que el Espíritu produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Cuando usted está lleno del Espíritu,
lo que va a brotar de usted es el fruto del Espíritu. Note que es fruto en singular. No son los frutos, no, el fruto. O sea, el fruto tiene estas características, las 9 a la vez. Cada fruta tiene una característica diferente. El mango tiene fibra, vitamina D y otro de cosas, ¿cierto? Si usted al mango le quita la fibra, ya no es mango, otra fruta por allá. Si usted quita al fruto del Espíritu, así sea una de estas 9, usted no tiene el fruto del Espíritu, tiene otra cosa. Pero el fruto tiene las 9 al tiempo. Pero es algo que brota. El fruto es algo natural. Usted nunca ha visto un árbol pariendo, haciendo versas ahí, botándole las ramas, no. Sale naturalmente porque está hecho de eso. Cuando yo soy lleno del Espíritu, naturalmente va a brotar esto, las 9 al tiempo. Por eso es que Pablo termina diciendo, no hay leyes contra esas cosas. O sea, no hay una manera humana de que usted pueda vivir las 9 al tiempo. Es imposible. Usted va a tratar de tener alguna de estas. Si usted analiza, esto es por lo que usted quiere. Aquí está lo que usted anhela. Aquí está por lo que usted se esfuerza. Algunos quieren encontrar el amor y se esfuerzan. Algunos quieren encontrar el gozo, la felicidad y se esfuerzan. Pero usted tiene que reconocer que cuando en sus fuerzas lo hace por buscar el amor, puede perder el gozo. Usted no puede tener las 9 al tiempo. Pero cuando es el fruto del Espíritu, brota. Es algo que usted no puede controlar. Usted está tan lleno de Él que esto es el carácter de Cristo. Usted está tan lleno de Él que pasen las situaciones que pase. Usted dice, yo no entiendo cómo me hace esto, cómo pasó esto, y yo solo puedo experimentar amor. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo me pueden estar apedreando? Y yo solo puedo mirar el trono de Dios y decir, Señor, perdónalos, no les cuentes el pecado, perdónalos. O sea, no hay otra explicación natural. ¿Cómo puedo estar pasando por esta situación tan dura y sentir gozo? ¿Pero qué es esto? Porque es algo que brota, que fluye naturalmente. Las 9 al tiempo, obviamente como todo fruto tiene un proceso de madurez. Usted es lleno del Espíritu y al principio va a haber poquito, pero cuando usted continuamente mantiene lleno, va a empezar a experimentar todo el fruto, porque Dios le va a dar quién es Él en usted. Por eso es que Dios le va a enseñar a relacionarse como Él se relaciona, porque Dios es todo esto al tiempo. Usted y yo no somos así. Algún día usted puede levantarse como amorosito, amando a todo el mundo, ¿no? Al otro día usted puede levantarse como odiosito, ¿cierto? Odiando a todo el mundo. Pero sigue siendo usted, la versión amorosita y la versión odiosita, pero sigue siendo petanito, fulanito. Dios no. Dios no se le puede quitar ninguna cosita porque deja de ser Dios. Dios tiene que hacer todo lo que Él dice que es al tiempo. Por eso el fruto del Espíritu me muestra quién es Él, me ayuda a manifestar quién es Él. Y cuando hay situaciones duras y usted dice, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y su mamá le dice, pero es que usted no le corre sangre en esas venas. ¿Usted cómo puede seguir ahí perdonando, creyendo, tratando de restaurar? Usted dice, sí, me corre la sangre, pero la de Cristo, ¿cierto? Sí se puede. Usted no entiende cómo, pero fluye y pasa. Y por eso es que las relaciones son transformadas. No importa, esto no es lo que queremos. Mire, la llenura del Espíritu no es algo para estar acá predicando.
algo para tumbar a la gente o hacer grandes milagros. No, la llenura del Espíritu es para el día a día. ¿A usted no le gustaría tener esto nuevo al tiempo? En su trabajo, sus relaciones, en su manera de proceder. Yo necesito la llenura del Espíritu para levantarme, para ir a trabajar, para relacionarme, para estar acá. ¿Qué podemos hacer sin ser llenos del Espíritu? ¿Cómo hemos podido vivir sin ser llenos del Espíritu? Por eso es que parece hay veces duro las relaciones, pero mire, en esto, en Dios, no hay relación que Dios no pueda restaurar, no hay nada que Dios no pueda hacer. Sí puede restaurarse la relación con sus padres, sí se puede restaurar la relación con sus hijos, hasta con la suegra, con todos. Sí se puede. Porque es Dios en mí. ¿Cómo lo hago? Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre, gracias por tu palabra. Y no sé usted, pero hoy es un buen momento. ¿Está usted viviendo el fruto del Espíritu? ¿Está usted lleno del Espíritu? ¿Ha tenido sus relaciones bajo la llenura del Espíritu? Porque el problema entonces no es si mi padre, mi madre, mi esposo, mi esposa son duros. El problema es la falta de llenura. Porque Jesús logró amar hasta Judas. Piense hoy, ¿qué relación hoy usted tiene que no es de acuerdo a Dios? Un amor genuino. Un amor genuino, un amor en sujeción, que usted quiere servir, usted quiere ayudar. ¿Qué cosas usted ha querido huir porque le duele, le daña? Pero sabe, lo que Dios espera es que usted entienda que usted no lo va a poder en sus fuerzas. Él sabe que es duro. Él sabe que a usted le dolió. Él sabe que eso lo lastimó, que eso lo afectó. Pero por eso es que yo quiero ayudarle, yo le quiero dar un fruto. Yo estoy ahí para cambiar, para sanar, para ayudar, para llenar, para que mi amor, mi paz, mi gozo, mi paciencia, todo lo que soy yo, lo inunde. ¿Qué ha hecho usted fuera de la llenura del Espíritu para Dios, pensando que estaba bien? Y probablemente acá los seres humanos pues los felicitaron y todo, pero la cosa es Dios. ¿Cómo hacemos cosas para Dios sin Dios? Y ahí donde usted está, dígale: Señor, perdóname por no entender que esa persona es una conexión que tú diste para formarme, para enseñar a amar como Cristo, para enseñar a perdonar como Cristo, para enseñar a tener paciencia como Cristo, a tener tolerancia como Cristo. Perdóname porque yo lo que he querido es huir y se me ha olvidado que tú me perdonaste a mí. Yo te he fallado miles de veces más que esa persona a mí. Todos los días te he fallado, pero tu amor sigue perseverando. Tú viniste a restaurar, tuviste una oportunidad, tuviste la perla que nadie más vio en mi vida, en medio del fango de pecado. Perdóname, Señor, porque no he entendido que es en las relaciones donde yo muestro que te conozco, que he entendido el Evangelio, que restaura relación, que restaura, que trae perdón y amor. Y hoy donde usted está, ayúdame, dame tu poder, ayúdame a entender que sí es importante restaurar relaciones, que sí es importante tener buenas relaciones, porque en eso conocerá el mundo que soy tu discípulo, que te sigo, que te creo, en que ame a mi hermano en la iglesia, en que ame a mi compañero del trabajo, en que ame a mi familiar. Y
Padre, hoy te pido, Señor, hemos visto que tú también llenas de tu Espíritu en momentos como este. Hoy te pido, Padre, si así te place, en el nombre de Jesús, llena hoy cada corazón de tu Espíritu. Hoy respalda tu palabra, Señor, con señales, prodigios y maravillas. Señor, una llenura que empiece con un gran deseo, un entendimiento de que necesitamos ahondar en la palabra que hemos despreciado. Señor, que no hay excusa, que te necesitamos a ti, que tú quieres manifestarte a nuestras vidas. Hoy ora en tu espíritu, coloca una verdadera necesidad, una convicción de ir y perdonar, de ir y conciliar, de ir y restaurar, Señor, de ir y conocerte, de ir y manifestarte. Padre, hoy empieza a sanar los corazones duros, hoy empieza a sanar los corazones heridos. Hoy te pido ahí, Espíritu Santo, habla y muestra que tú estabas ahí en el momento en que te hirieron, en el momento que fue duro, en el momento de abandono, de abuso, que tú estabas ahí, pero que tú impediste que fuera mayor, que tú estabas ahí porque a través de eso tú vas a hacer grandes cosas en el corazón. Tú quieres manifestarte como Padre, como el Padre que sí es bueno, el Padre que sí está ahí, el Padre que respalda. Tú quieres manifestarte como el esposo, el que sí es fiel, el que ama, el que le importa quién eres. Él quiere manifestarse como el jefe, aquel Señor que da buena recompensa, que valora lo que hacemos, que tiene cuidado de nosotros. Señor, permite conocerte a ti en medio de las situaciones, y muéstranos hoy cómo sacar provecho del día malo que tal vez estamos viviendo, porque sí se puede en ti. Gracias por darnos tu Espíritu, gracias por darnos tu palabra. Y nuevamente, Padre, te pido que a través de esta serie tú hagas algo sobrenatural y restaure las relaciones de tu pueblo. Que seamos un pueblo, que seamos uno, de un mismo sentir, de un mismo espíritu, que mostremos el amor que viene de ti. Gracias, Padre, por este tiempo, y quedamos en tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Señor, gracias por esta enseñanza, Dios. Queremos reconocer tu santidad, Padre. Solo tú, Dios. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Él se manifestará si le llamas, Él se manifestará si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará.
Gracias, Señor, te damos en esta mañana, Dios. Y proponemos en nuestro corazón el poderte buscar cada día, Señor, y llenarnos de tu presencia. Gracias, Dios, te damos en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dance like there's no tomorrow.